Hola, somos Geopuc y desde el área de asuntos académicos queremos ofrecerle este video tutorial de cómo resolver, en este tema, cómo resolver problemas con asentamiento de zapatas aisladas sobre suelos arcillosos. Más que nada para que puedan tener nociones básicas y prácticas para poder resolver la siguiente práctica que se les avecina, que es la práctica número 3. En este problema de ejemplo se plantea una zapata rectangular con secciones de 6 metros por 3 metros cimentada a una profundidad de 2 metros sobre este perfil de suelo. 1 metro de arena con esas características del suelo. De 1 a 1.5 es la misma arena pero con un 80% de grado de saturación. Desde 1.5 a 2 es la misma arena pero ya saturada. Y desde 2 hasta 9.5 se plantea una arcilla inorgánica cuyas propiedades las iremos calculando posteriormente. Y luego de 9.5 para abajo se encuentra o se asume que hay roca sana. De manera gráfica, este es el perfil y la cimentación que existe para nuestro problema. Tres estratos con la misma arena, solamente diferenciada por el grado de saturación. La primera tiene un grado de saturación de 65, la siguiente de 80 y la siguiente saturada. ¿Por qué? Porque se ha encontrado a nivel freático a 1.5 metros de profundidad. Es decir, desde acá, desde este punto para abajo, existe napa freática. Por lo tanto, todo este suelo de aquí para abajo está totalmente saturado. Y bueno, acá es donde se plantea la profundidad de cimentación. Y bueno, acá está la siguiente, el estrato de arcilla que está justo por debajo de la cimentación. Y ya que, a pesar de que hay tres estratos de arcillas con algunas características diferentes, esto de acá igual sigue siendo un problema de asentamiento sobre el suelo arcilloso, ya que el estrato de apoyo de la cimentación es netamente arcilla. Y esta roca sana solamente nos indica que hasta ahí está el estrato de arcilla, por lo que esa es la altura del estrato que hay que considerar para nuestros cálculos. Y ahora, el problema nos pide calcular el asentamiento en la mitad de la sección de la cimentación. Nos da como información que la carga aplicada de la cimentación al terreno es de 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado, para este ejemplo. Ahora, nos dice además que se ha extraído una muestra a 3.25 centímetros de profundidad desde la superficie, de 2 centímetros de altura y 6 centímetros de diámetro, lo cual nos da un volumen de la muestra de 56.55 centímetros cúbicos. Es decir, viendo el perfil del suelo, la muestra se ha obtenido de esta profundidad de aquí, por debajo de la napa freática, exactamente en esta parte de acá donde se indica el círculo rojo. Y ahora, en esa muestra de arcilla que se extrae, se ha realizado el ensayo de consolidación con estas cargas y con estas lecturas del dial a las 24 horas de haber sido cargada. Y además nos dan esta información de la muestra, el peso de la muestra inicial antes de iniciar el ensayo de consolidación, el peso después de haber culminado el ensayo de consolidación y el peso seco. Luego de que se termina el ensayo de consolidación, se coge la muestra, se pone al horno y se espera hasta el siguiente día para que esté seca y puede pesarla. Acá quiero aclarar que acá se muestra que el peso final es menor que el peso inicial. Eso se debe a que una vez que la consolidación ha llegado a extraer todo el aire que está dentro de la muestra, simplemente lo que continúa es extraer el agua que está dentro de la muestra. Por ello, como está extrayendo agua, el peso que queda en la muestra se va reduciendo, ya que se va perdiendo agua una vez que se extrae todo el aire. Y ahora, el primer paso para resolver esto es hallar las características de la muestra más importantes, que es la relación de vacíos inicial y la presión efectiva sub cero. Ahora, la presión efectiva sub cero de esta muestra es característica de la profundidad de la cual fue extraída. En este caso, la muestra, como fue extraída a 3.25 metros de profundidad, el sigma prima sub cero de esa muestra va a ser la presión efectiva que tenía la muestra en el momento que fue sacada y en el lugar donde fue sacada. Es decir, la presión efectiva que está en este punto. Y a ver,
Nosotros, para poder calcular la presión efectiva, necesitamos los pesos específicos de los estratos de suelo que están por encima de nuestro punto de interés, que en este caso viene a ser este punto de acá. En el primero no tengo problema, ya que tengo el peso específico del primer estrato de arena. Sin embargo, me falta conocer el peso específico de este estrato de arena y de este de acá. Ahora, para poder calcular eso necesito hacer mis cálculos con el uso de diagrama de fases. Pero para hacer eso necesito 3 relaciones gravimétricas por cada estrato. Si bien explícitamente me dicen que acá y acá tengo el grado de saturación definidos, en teoría necesitaría 2 propiedades más para poder hacer mi diagrama de fases. Pero ahora, si recordamos la teoría, como nos dice que es la misma arena, significa que hay ciertas propiedades inherentes al grano. Como es la misma arena, una de esas propiedades que no varía es el GS. Por lo tanto, si el GS de aquí es 2.67, significa que en esta y en esta arena, que es la misma, va a tener el mismo valor de GS. Y ahora, aún así tenemos que calcular el peso específico de estos dos estratos. Así que ahora tengo el grado de saturación y el GS. Por lo tanto, ahora necesito una propiedad más para poder hacer mi diagrama de fases de cada uno de mis estratos para poder seguir con mis cálculos. Y ahora, lo recomendable en este punto es tomar como siguiente relación que no cambia, relación gravimétrica que no cambia si se satura o no un suelo, es la relación de vacíos. Ya que si tengo un mismo suelo y lo saturo, lo seco, le agrego agua o no, su relación de vacíos no va a cambiar. ¿Por qué? Póngase un ejemplo cualquiera, que tengo volumen de suelo este de acá, un volumen de agua y un volumen de aire definidos, por lo tanto tengo una cantidad de volumen de vacíos definidos y una cantidad de volumen de suelos definidos. Y por lo tanto ahí tengo una relación de vacíos definida. Ahora, ¿qué pasa si a este suelo pongo un poco más de agua? Este volumen de agua va a aumentar, ya que el agua que va a entrar en la muestra va a ocupar el espacio vacío que queda entre los granos. Es decir, este de acá va a aumentar porque va a ocupar espacio del aire que estaba dentro de la muestra. Por lo tanto, el volumen de aire va a disminuir, mientras que el volumen de agua va a aumentar. Sin embargo, si esto de acá ocurre, la suma de ambos va a seguir dando el mismo volumen de vacíos, ya que lo que pierde este de acá va a ganar este de aquí. Y por lo tanto, como este volumen de vacío se mantiene constante, si agrego agua, la relación de vacío sigue siendo la misma. Inclusive si saturo la muestra, es decir, si ocupo todo el volumen de aire que tengo en la muestra por agua, es decir, si acá logro tener volumen de aire 0 y todo el vacío lo lleno con agua, va a ocurrir esto de acá, este desbalance. Sin embargo, la suma de este con este va a seguir dando el mismo volumen de vacíos, ya que agregar agua no significa que vaya a ocasionar mayor vacío entre los granos. Por lo tanto, como este de acá se mantiene constante, la relación de vacíos también se va a mantener constante, ya que entre esto va a seguir siendo el mismo número. Y viceversa, si llego a secar completamente la muestra, es decir, si de todo el volumen de agua que había en los vacíos lo expulso mediante secado, este de acá se va a volver 0. Y donde había agua, ahora va a haber aire netamente, por lo cual esto de acá se vuelve 4, que toma todo el espacio posible. Sin embargo, sigue siendo la misma suma, de 4 más 0 me sigue dando el volumen de vacíos inicial. Y por lo tanto, la relación de vacíos sigue siendo la misma. Con esto quiero decir, si tengo el mismo suelo y lo saturo, le doy 50% de saturación o lo seco completamente, además del GS, la relación de vacíos también va a seguir manteniéndose constante. En teoría, ya que hay otros fenómenos que abarcan, pero para simplificar los cálculos, esto es lo que se asume. Y ahora que ya tengo el grado de saturación, el GS, y ya sé que este y este van a tener la misma relación de vacíos, necesito calcular esa relación de vacíos de la arena para poder hallar mi diagrama de fase. Entonces, voy a hallar mi relación de vacíos en este primer estrato de arena, ya que aquí ya tengo mis 3 suficientes relaciones gravimétricas para hacer los cálculos correspondientes. Así que empezaré a hacer el diagrama de fases de este estrato de arena. Y comienzo. Asumo un volumen de grano igual a 1. El GS es 2.67, voy para allá. Y ahora, como en este caso tengo
peso específico, GS y saturación, no hay una manera tan directa de relacionar en el diagrama de fases. Por lo tanto, acá en este caso se ha planteado una variable de X para el peso de agua. Como el peso específico del agua es 1, acá pasa el mismo X. El peso total según este diagrama de fases sería X más 2.67. Y debido a que tengo como dato el peso específico de la muestra, puedo tener que el volumen de la muestra es el peso entre el peso específico, que es 2.07. ¿Ok? Y ahora, también tengo como dato la saturación. Y la saturación es el volumen de vacíos, perdón, el volumen de agua entre el volumen de vacíos. Es decir, X entre todo lo que está en este recuadro de acá. Y toda esta operación de acá me tiene que dar 65%, que es la saturación del primer estrato de arena. Resolviendo esta ecuación, obtengo que el valor de X es de 0.275. Así que procedo a reemplazar este valor en el diagrama de fases. Reemplazando, se obtiene este diagrama de fases con los valores correspondientes en cada recuadro. ¿Ok? Y finalmente calculo lo que me interesa de este diagrama de fases, que es su relación de vacíos, que es el 0.423, que es el volumen de vacíos, entre el volumen del grano, que en este caso es 1. Y obtengo la relación de vacíos de la arena de 0.423. Y como ya se explicó antes, como es la misma arena, solo que con diferente grado de saturación, sigue siendo la misma arena, ergo, tiene la misma relación de vacíos sin importar su grado de saturación. Es decir, si acá la relación de vacíos es 0.423, en el segundo y el tercer estrato de arena va a seguir siendo la misma relación de vacíos. Y ya que ahora ya tengo tres relaciones gravimétricas en el segundo y en el tercer estrato de arena, ya puedo calcular sus pesos específicos, que es lo que me interesa. ¿Ok? Ahora, procedo a calcular los pesos específicos de cada uno de los dos estratos de arena que me faltan. Ya, ahora procedo. Ahora, para no hacer los mismos cálculos, ya que tengo las mismas propiedades y quiero hallar lo mismo en dos estratos diferentes, vamos a dejar el diagrama de fases en función a las variables que ya tenemos. Asumiendo teniendo como información el GS, la saturación y la relación de vacíos, podemos primero plantear un volumen de grano igual a 1. Allá por el GS, el peso específico del agua es igual a 1, así que no hay problema. La relación de vacíos es igual al volumen de vacíos entre el volumen de grano. Por lo tanto, si acá es 1, acá tiene que ser la relación de vacíos. Acá es 1 más la relación de vacíos. Por allá, por allá tengo... ya, claro. La saturación se define como el volumen de agua entre el volumen de vacíos. Por lo tanto, si acá tengo la relación de vacíos, acá voy a tener necesariamente que sea S, que es la saturación, por la relación de vacíos, ya que esto entre esto me da la saturación. De acá pasa para allá la misma cantidad, debido a que el peso específico del agua es igual a 1, y también ya tengo el peso total del suelo, sumando esto con esto de acá. Y finalmente, armando todo mi diagrama de fases en función a esas variables, tengo que mi peso específico de la arena, según estas variables, sería el peso total que tengo por allá, GS más la saturación por la relación de vacíos, entre el volumen del suelo, que es 1 más la relación de vacíos. Así que, como tengo la información del GS, que es la misma para todos los suelos, la relación de vacíos, que es la misma para todos los suelos, y la saturación, que va cambiando para cada arena, puedo con esta fórmula demostrar anteriormente, calcular el peso específico de cada uno de los estratos de arena, que ahí están los cálculos de cada uno. Y se comprueba que para el primer estrato nos sale lo que nos habían dado como dato. Por lo tanto, de esta manera se comprueba que esta fórmula que ha sido demostrada es correcta. Y así ya tenemos el peso específico del segundo y del tercer estrato de arena. Y ahora, finalmente ya tenemos los tres pesos específicos de los tres estratos de arena. Pero ahora nos falta conocer las características del estrato de arcilla, que es su peso específico y su relación de vacíos inicial. Y ahora,
Para ello vamos a hacer uso de la información de la muestra extraída del estrato de arcilla a 3.25 metros de profundidad. Me dan como información que su peso inicial, una vez extraída del estrato, es este de acá. Su peso después del ensayo de consolidación es este de acá. Y su peso seco después de haber sido extraído del horno es este de acá. Y su volumen inicial de la pastilla de arcilla es esta cantidad de acá. Entonces, procedemos a reemplazar esta información en un diagrama de fases para la arcilla para calcular las propiedades que nos interesan. Por allá está el peso total inicial, ya que esto de acá se hace para el estado inicial de la muestra antes de que comience el ensayo de consolidación, ya que el estado de la arcilla en campo se asemeja mucho más a la pastilla antes de la antes del ensayo de consolidación. Esto es muy importante aclarar, ya que si ustedes insertan este peso final en la parte de peso para el diagrama de fases para poder calcular sus propiedades gravimétricas, van a cometer un grave error. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo muy claro. Ya. También tenemos el volumen de la pastilla de arcilla, que está por acá. Tenemos que el peso seco es 67.8, lo colocamos por allá. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que el grado de saturación, debido a que la napa freática está a 1.5 metros, significa que todo lo que esté por debajo está saturado. Significa que esta arcilla también debe estar saturada, aunque al inicio no lo digan explícitamente. Entonces, como el grado de saturación es 100%, no existe nada de volumen de aire. Entonces significa que tanto el peso, el volumen de vacíos como el volumen de aire van a ser exactamente iguales. A ver, ya tengo el peso seco del suelo, tengo el peso total de seco, calculo con una simple resta el peso del agua. Ya que el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, numéricamente estas dos cantidades son iguales. Ya que no hay volumen de aire, esta cantidad y esta cantidad son iguales. Tengo esto como información que es el volumen total de la muestra, de la pastilla de arcilla. Tengo esto que acabo de calcular. Entonces el volumen del grano viene a ser el volumen total menos el volumen de vacíos. Y obtengo todo el diagrama de fases que requiero. Y ahora procedo a calcular las propiedades que requiero. La primera es el peso específico de la arcilla, que es el peso total entre el volumen de la pastilla. Y obtengo una densidad de 1.755 gramos por centímetro cúbico. Y ahora también procedo a calcular la relación de vacíos inicial, que viene a ser el peso, volumen de vacíos entre el volumen del sólido, que me sale 1.253. Hasta ahora sí tenemos claro por qué necesitamos el peso específico de la arcilla, ya que necesitamos calcular el esfuerzo efectivo a la profundidad a la cual fue extraída la muestra de arcilla. Para ese cálculo, hasta el momento, no necesitaríamos la relación de vacíos inicial. Esto de acá vamos calculándolo, ya que para efectos posteriores del ejercicio vamos a necesitarlo para hallar asentamientos mediante la teoría que posteriormente les voy a explicar. Y ya, por fin tenemos todos los datos necesarios para poder calcular nuestros esfuerzos efectivos. Así que procedemos a tabular y a resumir la información que tenemos. De los tres estratos de arcilla tenemos sus profundidades desde dónde hasta dónde va cada estrato. Igualmente para el estrato de arcilla. Tenemos el peso específico de cada uno de esos estratos. Y ahora, para calcular el esfuerzo efectivo depende de dónde esté ubicada la napa freática, ya que esta napa freática puede reducir el esfuerzo efectivo debido a la presión de poros que generan. Así que eso es importante saber antes de calcularlo. Por lo tanto, analizamos cuáles de estos estratos están sumergidos por la napa freática. Como vemos en el gráfico, los dos primeros estratos de arena no están sumergidos, a diferencia del tercer estrato de arena y el estrato de arcilla. Por lo tanto, el peso específico efectivo para poder calcular el esfuerzo efectivo a esta profundidad requerida depende de dos casos. Si no está sumergido, sigue siendo el mismo valor de su peso específico normal, ya que no está siendo afectada por la napa freática. Sin embargo, aquellos estratos que sí están siendo afectados por la napa freática, es decir, los que están debajo de la napa freática, a su peso específico debe ser restado el peso específico del agua en la unidad que se está trabajando. Es decir, como acá estamos en gramos por centímetro cúbico, a esto se le resta la unidad que es el peso específico del agua.
el esfuerzo acá tengo 2.174 y para poder calcular el esfuerzo efectivo lo restamos -1. Igualmente al peso específico del estrato de arcilla. Tengan cuidado con esto, ya que si fuera otra unidad, como por ejemplo tonelada por metro cúbico, lo que tendrían que restar es 1000, ya que, perdón, si estuvieran trabajando en kilogramos por metro cúbico, tendrían que restarlo por 1000, ya que esa es la densidad del agua en esa unidad. ¿Ok? Y ahora, finalmente ya tenemos los pesos específicos para poder calcular el esfuerzo efectivo a dicha profundidad. Así que comenzamos con el cálculo, que ya han visto en sus prácticas anteriores, que es 0.1 por el peso específico de cada estrato de suelo, sea arena o arcilla, por la altura de ese estrato. En este caso, acá tenemos 1 metro de la primera arena, medio metro de la segunda, medio metro de la tercera, y desde 2 metros, que termina la última arena, hasta 3.25, que es la profundidad a la cual fue extraída la muestra de arcilla, tengo 1.25 metros. Y multiplicada por cada uno de sus pesos específicos correspondientes, efectivos. Como vemos, en este caso de la arcilla y la tercera arena, hemos usado los pesos específicos efectivos. Y obtenemos el esfuerzo efectivo a esa profundidad, que es 0.466 kilogramos por centímetro cúbico. Acá hay un pequeño error, acá debería ser centímetros cuadrados, disculpe por ese pequeño error. Y ahora, antes de continuar, esto de acá, este esfuerzo efectivo, está considerado solamente por el suelo que está cargando en ese momento este punto del estrato. Esto de acá no considera la carga que le está transmitiendo la cimentación. Es decir, todo este análisis es antes de que la cimentación exista. Los efectos de la cimentación y su carga se va a ver posteriormente. Esto es muy claro que lo tengan en claro para que puedan hacer los cálculos correspondientes. Y ahora, el segundo paso para resolver este problema es determinar los valores de cómo varía la relación de vacíos en su muestra de arcilla, dependiendo de cómo va cambiando su lectura del dial del ensayo de consolidación unidimensional. ¿A qué me refiero? Ustedes tienen como dato, dependiendo de cierta carga, cómo va variando la lectura del dial. Que la primera lectura del dial, a las 24 horas, cuando han cargado con 0.1 kilogramos por centímetro cúbico, el dial después de un día va a dar esa lectura que dice 944. Y mientras más van cargándolo, la lectura va a ir variando, ya que la arcilla va a ir deformándose unidimensionalmente, dependiendo de qué carga y cuánto tiempo lo coloque. ¿Ok? Pero para efectos de mejor entendimiento, se sabe que cuando no hay ninguna carga y solamente se coloca la pastilla y se pone el dial, la primera lectura real del dial es 1000, que es cuando no existe ninguna deformación de la pastilla de arcilla. Y ahora, este cálculo procede de la siguiente manera. Desde la primera lectura real, que es 1000, hasta la siguiente, hay una pequeña diferencia debido a la deformación unidimensional de la arcilla y debido a esta carga. De esta carga para esta carga existe otra diferencia, que es debido a la deformación. Y así sucesivamente. Mientras más voy cargando, más se va deformando la pastilla de arcilla. En este punto vemos que cuando llegamos a 12.8, que es la máxima carga que se le coloca, la siguiente es una carga menor, lo cual para este ensayo se le conoce como la descarga, ya que se le pone una carga menor a la que tenía anteriormente. Y como vemos, mientras más vamos cargando, esto de acá va disminuyendo, lo cual significa que la relación de vacíos va disminuyendo, ya que el vacío de la muestra está siendo expulsado. Y cuando llegamos acá y comenzamos a descargar la muestra, vemos que esto comienza a aumentar, lo cual significa que la relación de vacíos otra vez está aumentando debido a que le estamos quitando la carga de la muestra. Así que procedemos a calcular cuántas unidades están variando de carga en carga. Es decir, por ejemplo, desde que no está cargado hasta que se coloca una carga de 0.1 kilogramos centímetro cuadrado, después de un día, el dial ha variado 56 unidades. Y así procedemos a hacer cada cálculo de esta tabla, este de acá con el anterior, este de acá con el anterior, y así sucesivamente para cada una de las lecturas. Los valores negativos indican que el dial ha vuelto en sentido contrario, es decir, si acá estaba disminuyendo, el negativo indica que el dial está retornando a su valor
inicial, es decir, que está aumentando la lectura del dial. Y ahora, el dial tiene la equivalencia de que cada una de sus unidades vale 10 a la menos 3 centímetros. ¿Por qué? Porque toda la vuelta del dial, que son 1000 unidades, representa solamente 1 centímetro de deformación unidimensional. Entonces procedemos a hacer la transformación correspondiente. Ya teniendo la lectura de la diferencia de unidades entre carga y carga, procedemos a hacer la transformación a centímetros para saber cuánto es la deformación que está ocurriendo entre tramo y tramo en que se va cargando la muestra. Es decir, por ejemplo, desde que no cargamos para nada la muestra hasta que colocamos 0.1 kilogramos por centímetro cuadrado, después de un día la muestra se ha deformado unidimensionalmente 0.056 centímetros. Y así procedemos el cálculo para cada uno en base a la diferencia de la lectura con respecto a la anterior lectura. Y así procedemos cada uno. Estos valores positivos indican que la pastilla se está deformando de esta manera, y los valores negativos es que otra vez se está intentando expandirse unidimensionalmente. Y ahora, ¿cómo relacionamos la diferencia o la variación de relación de vacíos, que es lo que queremos hallar, con la variación de la altura de la pastilla? Y eso se explica con esta teoría de acá, que ya habrán visto en clase. Acá yo tengo el suelo con aire y con agua. Para efectos, para poder entenderlo, vamos a poner todo el agua y todo el suelo, netamente, en la parte inferior, y el volumen de vacíos en la parte superior. Mientras vamos comprimiendo más la muestra, debido al ensayo, lo primero que va a ir expulsando va a ser el aire. Por lo tanto, si tengo menos volumen de aire y el volumen de suelo netamente, el del grano, se mantiene constante, la relación de vacíos va a ir disminuyendo. Y luego de unos demostración matemática que por el momento no viene al caso, se demuestra que esta fórmula se cumple para una variación conocida de la relación de vacíos. Es decir, la relación entre la variación de la altura vertical y su altura original debe ser igual a la relación entre la diferencia o la variación de la relación de vacíos entre su relación de vacíos inicial más 1. Así que procedemos a aplicar esto a lo que teníamos anteriormente. La altura inicial de la muestra tenemos como dato que vale 2 centímetros y que su relación de vacíos original, que ya habíamos calculado anteriormente, es de 1.253 adimensional. Así que reemplazamos y nos queda que para poder hallar la variación de la relación de vacíos, nos queda en función de la variación de la altura vertical de la muestra. Esto tenemos como dato para ciertos intervalos, por lo tanto, para esos intervalos podemos calcular fácilmente la relación de el cambio de la relación de vacíos. Así que procedemos allá. Y esa variación de relación de vacíos es lo que me va a afectar a mi relación de vacíos inicial. Es decir, si mi relación de vacíos es 1.253, va a ser disminuida por esta variación debida a la expulsión de aire. Y procedemos a calcular eso. Ahí vemos cómo la relación de vacíos inicial va disminuyéndose, va aumentando la carga. Y sin embargo, cuando llega a 12.8 es cuando llega a su valor mínimo de la relación de vacíos, ya que la siguiente carga que se coloca es una menor. Y como se está colocando una carga menor, esto de aquí la muestra se está expandiendo. Por lo tanto, la relación de vacíos también otra vez va a volver a aumentar. Y ahora, en la fórmula acá que les había enseñado, de que la relación de vacíos final es la inicial menos la diferencia, es porque si acá estoy mostrando una variación positiva, es por lo tanto la relación de vacíos final va a ir disminuyendo. Y sin embargo, como acá está negativa, significa que esto de acá va a ocasionar que la relación de vacíos aumente. Por lo tanto, en esta parte de acá es importante que tengan en cuenta qué significa cada signo para poder reemplazar en esta expresión de acá. ¿Ok? Y ahora ya tenemos la relación de vacíos con respecto a cómo va variando la colocación de la carga. Así que el siguiente paso para poder resolver el problema es graficar cómo va variando la relación de vacíos con respecto al esfuerzo efectivo en escala logarítmica.
al esfuerzo de estas cargas que se van colocando. ¿Ok? Así que procedemos a hacer ese gráfico. Y ahí tenemos la parte de donde se va aumentando las cargas en la muestra de arcilla y cómo va ocurriendo la descarga de la muestra de arcilla. Como vemos, acá cuando estamos descargando, vemos un aumento ligeramente de la relación de vacíos, ya que estamos quitando carga y entonces la muestra va a intentar expandirse. Y ahora, el cuarto paso es con esta gráfica de acá, que hemos graficado ahora con los datos anteriores, es hallar los valores C sub R, C sub C y sigma prima P, que son parámetros de la consolidación unidimensional que usaremos posteriormente para calcular el asentamiento. Y en base a estos valores, calcular el IPC y el OCR, que posteriormente les voy a explicar cómo se calcula. Y ahora, estos tres valores de acá, hay un método conocido que es para poder gráficamente hallar estos valores, los cuales se los voy a explicar ahora. De la gráfica que tenemos, primero tenemos que ubicar en la gráfica, al ojo aproximadamente, en esta parte de acá, cuál es el punto que tiene mayor curvatura. Esto puede ser bastante subjetivo dependiendo del ojo de cada persona. En este caso hemos asumido o hemos tratado de detectar el punto de mayor curvatura, que sea este punto de acá. El siguiente paso es trazar una línea horizontal con punto objetivo en ese punto que hemos detectado. Lo siguiente es, en ese punto, trazar una tangente en esa curvatura que hemos detectado. Luego, con esas dos rectas que hemos trazado, trazar una bisectriz teniendo como ángulo el ángulo que se forma por la horizontal y por la tangente al punto de mayor curvatura que hemos trazado en los dos pasos anteriores. Luego, en esta parte de acá, tratar de trazar la recta que más o menos caracterice a esta parte final de la curva. Y luego, el siguiente paso es, entre la bisectriz que habíamos trazado en esta parte de acá y la recta en verde, que era más o menos la característica en esta parte del tramo de la curva de E versus log de sigma, ubicamos el punto de intersección que está representado por este círculo en azul. Y ahora, por el momento vamos a quitar las líneas anteriores para no sobrecargar la imagen, teniendo como punto fijo este de acá que acabamos de hallar con este método de acá. ¿Ok? Y ahora, el siguiente paso es, con ese punto que hemos detectado, trazar una línea vertical hasta el eje horizontal y donde se cruce, ese va a ser el valor de sigma prima P teórico. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso es ubicar las coordenadas del logaritmo de sigma prima 0 que hayamos calculado. Este sigma prima 0 es el esfuerzo efectivo de la muestra de arcilla en el campo antes de ser retirado. Es decir, en este caso, como la muestra fue retirada a 3.25 metros, ¿cuál era el esfuerzo efectivo a 3.25 metros? Que ya lo hemos calculado. Y su correspondiente relación de vacíos, que también hemos calculado. Como ya tenemos ambos datos, procedemos a ubicar en este diagrama logarítmicamente 0.466 y el 1.253, que está aproximadamente, el 0.466 está aproximadamente por acá y el 1.253, que es la relación de vacíos inicial, está aproximadamente por acá. Los intersectamos y ubicamos este punto de acá. Y ahora, luego de esto de acá, procedemos a calcular el valor de 0.42 E sub 0. Este de acá siempre lo tienen que calcular sin importar las condiciones del problema. Siempre cuando tengan que realizar este gráfico de acá, siempre tienen que usar esta pequeña fórmula para poder graficar una línea auxiliar que les voy a explicar a continuación. Entonces, tenemos como información o como cálculo la relación de vacíos inicial, que era 1.253, la cual ya hemos calculado. Por lo tanto, 0.42 E sub 0 nos sale 0.526. Y ahora, con ese valor lo ubicamos en el eje vertical de nuestro diagrama y desde ahí, que está por acá, trazamos una línea horizontal a lo largo de todo el eje. Luego, trazando una línea que más o menos caracterice a este tramo de la curva,
y que cruce con este punto que habíamos ubicado, alargarla y que cruce con la línea morada, que es la línea horizontal que habíamos trazado con el 0.42 E sub 0. Esto acá se intersecta con esta línea de acá, y este punto de acá de intersección es el importante. Ahora, el siguiente paso es, en esta parte de acá, que es la parte de la descompresión, cuando le retiramos carga, trazamos una línea paralela y la subimos y la detenemos en el momento en el cual esta paralela se cruce con este punto que habíamos ubicado anteriormente. ¿Ok? Esto de acá trazamos nuevamente. Si esto de acá fuera una pequeña curva, ya que hay veces en el que esto es descarga y otra vez carga, trazan una línea que caracterice esta parte de acá, y esa línea trazan una paralela que cruce esta parte de acá. ¿Ok? Ahora, teniendo este punto como acá fijo, lo que hago ahora es esta línea vertical que aún tengo por acá, la levanto hasta que cruce esta línea verde de acá, que era la paralela de esta línea de acá, que dibujé en la parte anterior. Y ahí ubico este punto de intersección de acá. Y ahora, los puntos importantes que tengo hasta el momento son este punto de acá, este intersectado de acá y este punto de intersección de acá. Si hay alguno de los puntos que no recuerdas muy bien de cómo se obtuvo, retrocede el video para que puedas ver nuevamente cómo se calculó o cómo se halló gráficamente cada uno de esos puntos. Y ahora que tengo esos tres puntos importantes, ya tengo esta recta de acá, que era la paralela a este de acá, y ahora lo que procedo a hacer es trazar una recta desde este punto de acá a este punto de acá que hemos hallado anteriormente. Y ahora finalmente hemos terminado esta parte de acá, ya que se asume que esta primera recta de acá es la parte de la recta de cuando la arcilla está preconsolidada, y esta de acá se considera cuando la arcilla está normalmente consolidada. Como ven, tienen dos comportamientos diferentes, por lo cual es importante calcular esta gráfica de acá. Y ahora, el C sub R es la pendiente de la primera recta de este gráfico, cuando la arcilla está preconsolidada, y la cual vamos a calcular en este momento. Ahora, en este punto de acá es importante entender que cuando se trabaja con una escala logarítmica, las pendientes pueden ser un poquito más complicadas que lo normal. Por ejemplo, cuando tengo esta línea de acá, para poder calcular su pendiente, voy a tomarlo desde en el eje vertical, cuando la carga estaba en 1 y cuando la carga estaba en 0.1. Es decir, tomándolo desde este punto de acá, desde 1 hasta 0.1, como si fuera un triángulo. Y luego llego hasta la recta y leo qué valores en la recta vertical están definidos por esa recta. Y tengo mi triángulo, como solamente si fuera un triángulo en un eje coordenado, y ubico sus coordenadas. En este punto, para 0.1 la recta me define 1.28, y para 1 la recta me define 1.225 de relación de vacíos. Así que procedo a hallar mi pendiente. Mi diferencia de alturas, que viene a ser 1.28 menos 1.225, entre la diferencia de los logaritmos, ya que en la parte horizontal este gráfico está en escala logarítmica. Logaritmo de 1 menos logaritmo de 0.1. Acá es recomendable que cuando vayan a ubicar de forma arbitraria sus valores de la parte horizontal, tratar de que estos tengan una relación de 1 a 10. ¿Por qué? Porque si ocurre eso, significa que esto de ahí es lo mismo que fuera la división del logaritmo de 1 entre 0.1, lo cual es el logaritmo de 10, lo cual nos da el valor de 1. Así que simplemente, si ustedes hacen esta pequeña jugada matemática, van a tener el cálculo más fácil, y simplemente su C sub R, si cumplen estas condiciones, va a ser la diferencia de este valor con este valor de su triángulo planteado. En este caso, nos obtenemos un valor de 0.055 para el valor de C sub R, que es la pendiente de la primera parte de la curva, de la recta. Y ahora, para el cálculo de C sub C, que es la siguiente parte de esta curva, hacemos la siguiente jugada. Seleccionamos dos puntos arbitrarios de la parte de aquí de esta curva, que puedan estar chocando con la recta diagonal verde que está por acá, para poder leer sus valores en este eje de acá.
para poder armar nuestro triángulo. En este caso seleccioné 4 y 40 para que tengan la relación de 1 a 10. En 4 subí hasta la recta y luego vine para acá y leí 1.18. Igual, allá fui hasta por 40, subí a la recta, leí para la izquierda y obtuve un valor de 0.72. ¿Ok? Y ahí, aplico lo mismo para poder hallar mi pendiente. Esto menos esto, entre la resta de los logaritmos de estos dos valores. Lo cual se calcula de la misma manera que la anterior. Como tiene la relación de 1 a 10, simplemente es la diferencia de esto con esto, que nos da un valor de 0.46. Y finalmente, ya tenemos el valor de C sub C y C sub R, procedemos a calcular al ojo el valor de sigma prima P, debido a que ya teníamos este punto definido debido a este punto de acá, que se trazó una vertical para poder calcular esto de acá. Y esto, más o menos para el caso de este ejemplo, se obtuvo un valor de 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Antes de continuar, es importante entender que esta parte de la curva, de la recta, significa que el suelo ha recibido una mayor carga de la que tiene en este momento. Por ejemplo, si acá tiene, por ejemplo, una carga de 1 kilogramo por centímetro cuadrado y está por acá, significa que en algún momento ha recibido una carga mucho mayor, quizás 2, quizás 3. Y es por eso que no se deforma tanto cuando le voy aplicando una carga. Pero sin embargo, cuando ya pasa la mayor carga que ha recibido en su vida, vuelve a deformarse con una velocidad mucho más acelerada. Esa presión efectiva, que es la que define si se deforma de manera acelerada o un poco más lenta, es la presión de preconsolidación. Es decir, si aplicamos una presión menor a esta, el suelo se va a deformar con este comportamiento. Si aplicamos un esfuerzo efectivo mayor al de preconsolidación, se va a comportar de la manera como esta parte de la curva. Y ahora, procedemos a hacer el cálculo del IPC. Simplemente es la diferencia del esfuerzo de preconsolidación entre el esfuerzo efectivo de la profundidad a la cual la muestra fue obtenida, que es 4 menos 0.466, que nos da este valor de acá. Y calculamos el OCR, que es en vez de la resta, hacer división. 4 entre 0.466, obtenemos ese valor. El IPC sí tiene unidad, que es kilogramos por centímetro cuadrado, a diferencia del OCR, que es adimensional. Y ahora, si bien ya hemos calculado el IPC y el OCR, estos dos han sido calculados en base a información de la muestra a cierta profundidad conocida. Es decir, en teoría estos deberían ser netamente arraigados a la profundidad a la cual fueron extraídas. Sin embargo, la teoría nos indica que vamos a usar uno de estos dos valores y vamos a considerarlos como si fuera constante en todo el estrato de arcilla del cual la muestra ha sido sacada. Es decir, si tengo mi estrato de arcilla y acá el IPC a esta profundidad es tal, se asume que el IPC para todo el estrato sigue siendo el mismo. Y en este caso, para el problema, vamos a asumir que el valor del IPC es constante para todo el estrato de arcilla. En un momento van a entender por qué, en qué nos ayuda esa consideración. El quinto paso es hallar el asentamiento de la arcilla en base a discretización del estrato de arcilla. Es decir, partir en rebanadas todo el estrato de 7.5 metros, ya que va de 2.5 de 2 a 9.5. En este caso, en el problema, vamos a asumir 3 rebanadas de 2.5 metros para poder analizarlas una por una. Es decir, la parcialización del estrato de arcilla quedaría de la siguiente manera. Acá llega la cimentación, todo esto de acá es el estrato de arcilla, y lo divido en 3 partes iguales de 2.5 metros. Y ahora, para poder definir cuáles son las características que van a definir a cada uno de esos subestratos de arcilla, tomo el punto medio de cada uno de los estratos de arcilla y asumo que las propiedades, esfuerzos efectivos, etc., en el punto medio de cada uno de esos subestratos van a definir a todo el subestrato. Es decir, mis profundidades de interés es el punto medio entre entre este y entre este y este. Es decir, para el ejemplo de este caso, 3.25 metros, 5.75
y 8,25 metros, que solamente se halla con una semisuma entre cada uno de los valores que rodean al estrato de arcilla, a cada subestrato, perdón. Y ahora, para poder hallar, ahora necesitamos calcular los esfuerzos efectivos a cada uno de esas profundidades diferentes de los subestratos de arcilla. Y como ya tenemos todos los pesos efectivos de los 3 estratos de arena y del estrato de arcilla, no tenemos mayor complicación. Procedemos a hacer el cálculo correspondiente. Y así, a la profundidad de cada uno de nuestros puntos de interés, tenemos un esfuerzo efectivo. Con los pesos específicos efectivos que hemos calculado anteriormente, procedemos a hacer el cálculo y obtenemos los esfuerzos efectivos. Y ahora, el IPC, como ya lo hemos calculado antes, hemos asumido que es constante para todo el estrato. Si bien el IPC fue calculado para esta profundidad de acá, asumimos que este de acá lo podemos replicar en cada uno para poder obtener un cálculo posterior. Como el IPC es la diferencia de sigma prima 0 con sigma prima p, el sigma prima p lo paso al otro lado como suma, el IPC lo paso para la resta y obtengo que el sigma prima p es la suma de IPC con el sigma prima 0. Si sumo estos dos, me sale el sigma prima p a esta profundidad, que en este caso es 4 kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo que nosotros habíamos estimado. Y procedemos a hacer el mismo cálculo para las siguientes profundidades. Esto más esto me da sigma prima p y esto más esto me da el sigma prima p. ¿Con qué quiero llegar a esto? Significa que el sigma prima p, es decir, el esfuerzo efectivo que marca el inicio del comportamiento para que se vuelva de preconsolidado a normalmente consolidado, es decir, con una mayor pendiente de deformación, es el sigma prima p, que no es constante en todo el mismo estrato. Como ven, todo esto de acá pertenece al mismo estrato de arcilla, pero el sigma prima p de preconsolidación va variando mientras va aumentando la profundidad, lo cual es normal, ya que si voy aumentando la profundidad de análisis, a mayor profundidad que está cargando más suelo, por lo tanto va a haber estado cargando mucho más suelo en algún momento de su vida. Y ahora, usando la teoría de Boussinesq, vamos a usar su gráfico para poder estimar cuánto es de la carga que está siendo aplicada por la zapata, cuánto se llega a aplicar realmente de forma efectiva a cierta profundidad. Y usamos su gráfico ya bastante conocido. Su gráfico nos dice lo siguiente: ustedes tienen para el caso de zapatas rectangulares o cuadradas, ustedes tienen una zapata con lado 2A y 2B. Esto, la teoría de Boussinesq sirve para poder calcular esfuerzos efectivos en una esquina de la zapata. Es decir, si ustedes toman de todo ahorita, no lo parten su zapata, van a tener el esfuerzo efectivo, pero solo en una esquina de la zapata. Y como nosotros queremos calcular el asentamiento en el centro de la zapata, vamos a tener que necesariamente partir nuestra zapata rectangular en 4 subzapatas para poder calcular el esfuerzo efectivo en una esquina. Esto de acá va a venir de por acá, y como nos sale de esta esquina de acá, superponemos el esfuerzo efectivo de cada una de las subzapatas para poder hallar el esfuerzo efectivo total de todas. Y ahora, volviendo a las dimensiones de la zapata, como tenemos de 6 metros por 3 metros, dividiéndolo en 4 zapatas iguales, tenemos subzapatas de 3 metros por 1,5 metros. Y ya que A tiene que ser mayor que B para la teoría de Boussinesq, entonces tenemos esas dimensiones de A y B. El factor M está definido como la división entre A y B, y los cuales son constantes sin importar la profundidad de análisis, por lo tanto nos sale una división de 2. A diferencia del N, que sí depende de la profundidad, y de B, que es constante. Así que lo dejamos en función de la profundidad de análisis que requeramos, que será Z entre el valor de B, que es 1,5. Y ahora, antes de continuar, he estado usando en mis cálculos el valor de Z, pero quiero que quede claro qué es el valor de Z. Si bien yo tengo mi cimentación que está ahí, tengo mis estratos de arena que están por encima de la profundidad de cimentación, el valor de Z para mi análisis, para cada uno de mis análisis, es medido desde la parte inferior de mi zapata, donde va a ser cimentada, hasta la profundidad que yo quiero conocer cuánta carga efectiva le va a transmitir esta zapata a una profundidad definida. Para nuestro caso, como tenemos 3 puntos de interés, que son los puntos medios de cada uno de mis subestratos, 3,25, el 5,75
y el 8.25, estos tres puntos medios, yo voy a tener tres valores del z, que son medidos desde el fondo de mi zapata. Es decir, desde 2 hasta 3.25, desde 2 hasta 5.75 y desde 2 hasta 8.25. Y procedemos a calcularlo. Para ciertas profundidades, procedemos a calcular nuestros valores del z, que son las profundidades, en metros. Y ahora, el m, como ya lo mencioné, solo depende de las dimensiones de la zapata, que es constante, no cambia con la profundidad, sigue siendo 2. Y el valor de n sí cambia con la profundidad, el valor z que está por acá, y procedemos a hacer los cálculos. 1.25 entre 1.5, 3.75 entre 1.5 y 6.25 entre 1.5 nos da el valor de n. Y ahora, ¿qué son estos valores de m y n? Son estos acá. El valor de m define qué curva de la teoría de Boussinesq vamos a usar. Acá tenemos, si el m fuera 10, tendríamos que usar esta curva que está por encima de todos. Si tuviéramos un valor de m igual a 1, usaríamos, de 1 usaríamos esta que está por acá abajo. Como ven, no hay un valor de m menor que 1, ya que como m es igual a entre b y a se supone que es mayor a b, va a ser matemáticamente imposible que obtenga un valor de m menor a 1. Si obtienen un valor de m menor a 1, deben verificar porque probablemente hayan cometido un error de cálculo. Bueno, y el valor de n define qué punto del eje horizontal ustedes van a tomar para poder analizar esta teoría. En el primer caso tenemos como valor de m, para todos los casos, valor de m igual a 2. Entonces, en todos los casos vamos a usar la curva de m igual a 2. Y en el primer caso, el n tenemos que es 0.833. Así que más o menos estimamos dónde está el 0.833. Vamos hasta la curva de m igual a 2. Chocamos y vamos para la izquierda y leemos cuánto nos da el valor del eje de K. Lo mismo para el siguiente caso, que tenemos un n de 2.5, que está más o menos por acá a la mitad. Vengo hasta la curva de m igual a 2 y voy para la parte izquierda hasta el eje vertical. Y finalmente lo mismo con el último de acá, que tenemos un n igual a 4.17 más o menos. Vamos hasta la parte de acá del eje, chocamos hasta la curva de m igual 2 y leemos qué dice en el eje vertical de K. Y así leemos los tres valores de K dependiendo de sus valores de m y n a diferentes profundidades. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es, como cada una de estas subzapatas únicamente nos da el esfuerzo efectivo en su esquina, la teoría nos dice que, ok, una vez conocido tu valor de K, debido a los cálculos que ya hemos hecho, el esfuerzo efectivo a una profundidad determinada va a ser el Q, que es la carga que le transmite únicamente la zapata. Es decir, si la zapata me transmitiera solo 2 y el esfuerzo efectivo del suelo fuera 1, este Q es solamente este 2. Esta teoría solamente analiza la carga que le transmite la cimentación a una profundidad. No toma en cuenta el esfuerzo efectivo o el peso del suelo. Ese es un análisis aparte. Esto solamente tiene que colocar la carga que le transmite la cimentación al suelo, que en nuestro caso es aproximadamente 3. Y el factor K que ustedes han calculado para cada profundidad. Pero todo esto es solamente para una de las subzapatas. Entonces, para poder calcular el efecto de todas las subzapatas, ustedes tienen que superponer sus efectos. Por ejemplo, en este caso lo tenemos un poco más sencillo, ya que todas las subzapatas son iguales, pero si fueran diferentes, es decir, si no hubiera querido en el medio, sino, por ejemplo, una que está un poco más por acá, hubiera tenido que formar subzapatas diferentes, una de esta forma, uno más rectangular, una de forma cuadrada un poco más grande y otra rectangular, por lo cual sus valores serían muy diferentes, ya que tienen secciones diferentes. Pero en este caso, como todas las subzapatas son iguales, simplemente el esfuerzo efectivo de toda la zapata en su conjunto va a ser el valor de 4 veces lo que hace una de sus subzapatas. La carga que le transmite la cimentación al suelo es de 3.5 kilogramos centímetros cuadrados, es decir, este es el valor de Q. Entonces procedemos a hacer los cálculos. Para cierta profundidad tenemos los K que ya hemos hallado de la manera gráfica. Tenemos el delta sigma debido a la carga transmitida de la cimentación al suelo, que es el valor de Q, que es 3.5,
por cada uno de sus correspondientes valores de K. Y todo esto de acá nos da el valor de la carga que le transmite el suelo a ciertas profundidades, solamente por una de las subzapatas. Entonces, si yo quiero saber cuánto le da toda la zapata a cierta profundidad, tengo que multiplicar este valor por el número de subzapatas. En este caso es 4. Ojo, estoy diciendo solamente por 4 porque todas las subzapatas son idénticas. Si las subzapatas fueran diferentes, de diferente sección, por algún motivo, tendría que hallar por cada una, hacer este cálculo y sumar individualmente cada una de ellas. Y bueno, finalmente procedemos a calcular cuál es el efecto de la carga que les transmite la cimentación al suelo a una profundidad determinada. Y ahora, ya tenemos el diferencial de carga que le da la cimentación al suelo a cierta profundidad. Pero yo quiero saber cuál es el esfuerzo efectivo total que existe a cierta profundidad. Es decir, debido al peso del suelo y debido a la carga. Ahora lo último que he hecho es debido a la carga. Así que si yo quiero el total, tengo que sumar lo de la carga más lo del efectivo que está en el suelo antes de colocar la cimentación a cada profundidad. Es decir, en cierta profundidad, antes de colocar la cimentación, antes de que exista cualquier estructura, solamente por efecto de peso del suelo, el esfuerzo efectivo a estas profundidades que ya calculamos previamente son estos valores de acá en kilogramos centímetro cuadrado. Esto acá que representa el efecto de la carga de la cimentación aplicada al terreno son estos valores de acá que lo hemos calculado hace un par de minutos. Así que el esfuerzo efectivo total debido a mi cimentación y debido al peso del suelo viene a ser la suma de ambos, que son los valores que están en la última tabla. Es decir, la real y total al 100% carga efectiva que resiste el suelo a estas profundidades de nuestro análisis son los últimos que están por allá. Es decir, la primera rebanada, su esfuerzo efectivo de análisis representativa es esa que está por allá. La segunda tiene como esfuerzo efectivo total representativo eso que está por allá. Y el último tiene este valor de 1.431 kilogramos centímetro cuadrado. Y ahora hay que analizar si es que el suelo que estamos viendo está preconsolidado o normalmente consolidado. Ya que ahora, en este momento, aún no podemos calcular cuál es el asentamiento, ya que como hemos visto en las gráficas, tienen un diferente comportamiento de deformación si está preconsolidado o normalmente consolidado. Así que lo que procedemos a calcular o a comparar es el esfuerzo efectivo total que está a cada una de las profundidades con respecto a su esfuerzo de preconsolidación, es decir, sigma prima p, para ver cuál de los dos es mayor. Es decir, del gráfico que tenemos acá, este sigma prima p es total para cada una de sus profundidades. Si la carga total que aplico es mayor que este valor de acá, significa que va a estar por esta parte de la gráfica, lo cual significaría que estaría normalmente consolidado. Si la carga total que estoy aplicando es menor que el sigma prima p, que es el esfuerzo de preconsolidación, significa que no ha superado la mayor carga que ha recibido en toda su vida útil. Por lo tanto, si cae por acá su esfuerzo efectivo total, significaría que su comportamiento va a ser de preconsolidado, es decir, por esta parte de la curva. ¿Ok? Y a eso vamos a analizar para ver qué fórmulas aplicamos para poder calcular su asentamiento. Acá tenemos el esfuerzo total, es decir, de la cimentación y por suelo, a cada una de las profundidades de análisis. Tenemos el sigma prima p de preconsolidación que también ya hemos calculado previamente y lo colocamos juntos acá. Y ahora comparamos. Si el sigma prima p es mayor que el esfuerzo efectivo total aplicado, significa que la carga aplicada total no ha superado el sigma prima p, por lo tanto estaría preconsolidada, que en este caso sería todos. Lo cual es normal en este caso, ya que el esfuerzo de preconsolidación ha salido bastante alto, como valores de 4, lo cual es bastante difícil superar para una cimentación dependiendo del tipo de estructura. ¿Okay? Por ejemplo, si acá hubiera sido 5 por alguna razón, esto de acá hubiera sido normalmente consolidado, ya que hubiera sido mayor al sigma prima p que tengo en esta profundidad.
tengo estos valores de acá para poder usar mis posteriores fórmulas del sigma prima p, del c sub c y c sub r. Sigma prima p solamente aplica para el 3.25 metros, para las otras profundidades son diferentes. Y ahora, si es que el suelo estuviera preconsolidado, que es nuestro caso de todas las rebanadas de arcilla, aplicamos esta fórmula de acá, que es C sub R por el logaritmo de la carga total aplicada. Sigma prima 0 es por el suelo, delta de sigma prima es por la cimentación, entre sigma prima 0. Ya tenemos todos esos datos de tablas anteriores, procedemos a calcular y tenemos este valor de acá. Ojo que cuando está preconsolidado, tener en cuenta la diferencia entre C sub C y C sub R. Y así aplicamos la misma fórmula para todos los casos de acá. Y ahora, si el suelo estuviera normalmente consolidado, tendría que aplicarse estas dos fórmulas de acá conjuntamente. Como no es el caso, simplemente en ambas columnas colocamos 0, ya que los tres subestratos de arcilla están preconsolidadas. Y ahora, ¿qué significa esta fórmula de acá? ¿Y qué significa estas dos fórmulas de acá? Esos de ahí representan el delta de E. Es decir, esta fórmula de acá me indica cuánto es numéricamente la variación de la relación de vacíos debido a la carga efectiva total de 3.121. Debido a esta carga, la variación de la relación de vacíos es esto de acá, y debido a esta carga, la variación de relación de vacíos es esto de acá. Como vemos, mientras más profundo es el análisis, menos se disminuye la relación de vacíos, ya que la carga efectiva de la cimentación va disipándose mientras va disminuyéndose, va profundizándose en el terreno. Si alguno de ellos hubiera sido normalmente consolidado, por ejemplo este de acá hubiera sido 0, y acá hubiéramos tenido que calcular dos valores, los cuales para esta primera fila su delta de E sería este más dos ceros, de la segunda fila sería este más dos ceros, y en el caso de que acá hubiera sido normalmente consolidado, acá hubiera sido 0 y acá hubiera tenido dos valores. El valor de delta de E para esta profundidad de análisis habría sido la suma de estos dos de acá, que no es el caso, pero lo explico si es que se daría el caso. ¿Ok? Y ahora que ya tenemos para cada subestrato la variación de la relación de vacíos, y obviamente también tenemos la altura del estrato original, acá es muy importante distinguirlo. Acá ya estamos analizando lo que está ocurriendo en el campo. Cuando estábamos en el laboratorio, la altura de análisis era de 2 centímetros, porque esa era la altura original de la muestra. Ahí lo único que nos interesaba era calcular valores característicos como la relación de vacíos inicial, el C sub R, el IPC, etc. Pero ahora ya estamos en el campo, es decir, hay que tomar en cuenta los parámetros que existen en el campo. En este caso, cada subestrato de arcilla tiene una altura original de 250 centímetros, ya que como hemos visto en gráficos anteriores, nuestro modelo geotécnico indica tres subestratos de arcilla idénticos de 2.5 metros para cada subestrato. Por lo tanto, como este subestrato tiene 2.5 metros, su altura para la fórmula que hemos enseñado viene a ser 2.5 metros, pero que en centímetros vendría a ser 250. Eso es importante distinguir, ya que a esta parte del cálculo, colocar 2 centímetros en esa fórmula que hemos visto hace un momento sería totalmente erróneo, ya que estaría analizando una altura en campo con una pastillita de 2 centímetros. Este es un análisis en el laboratorio, obtenemos los parámetros que queremos, vamos a campo y en campo analizamos con parámetros generales, pero con las características geométricas, alturas, dimensiones, etc. Lo trabajamos con lo que tenemos en campo, que en este caso, acá el H sub 0 vendría a ser 250 centímetros. La relación de vacíos, como ya le hemos calculado, eso sí se mantiene constante para todo el estrato total de arcilla. Es decir, para los tres subestratos, la relación de vacíos inicial se mantiene constante. Así que la variación de altura para cada uno de los subestratos de arcilla va a estar en función de
la variación de la relación de vacíos, la altura de cada subestrato y la relación de vacíos de cada subestrato. Pero como todo el estrato de arcilla es el mismo, la relación de vacíos inicial viene a ser la misma para todo. Y si para todo es la misma, para cada uno de sus subestratos viene a ser también la misma. Tengo conocimiento que el subestrato tiene 250 centímetros de altura, la relación de vacíos inicial es 1.253, por lo tanto me queda esta pequeña fórmula para aplicar. Para poder conocer el asentamiento de cada subestrato está en función a su variación de relación de vacíos que ya hemos calculado anteriormente. Tenemos esta información, aplicamos esta fórmula de acá y obtenemos para cada subestrato de arcilla su asentamiento. Vemos que como ya habíamos sospechado, el estrato que está más por encima es la que tiene mayor asentamiento, ya que es la que tiene menor disipación de la carga transmitida por la zapata. Y es por eso que mientras más vamos profundizando, la carga se va disipando, originando que este asentamiento en subestratos más profundos sea mucho más pequeña con respecto a los superiores. Y finalmente, para calcular el asentamiento total de todo el subestrato de arcilla, sumamos los asentamientos parciales, el de 5, el de 2, casi 3 y 1.4, y obtenemos un asentamiento bastante considerable de 9.38 centímetros. Esto puede deberse debido a que la carga aplicada es considerable y probablemente el suelo de arcilla no sea muy bueno. Y bueno, este ha sido un pequeño ejemplo del método más clásico, más convencional para poder calcular el asentamiento en arcilla usando la teoría de Boussinesq. Vamos a esforzarnos para poder tratar los otros métodos, que es cuando hay zapatas circulares o cuando hay zapatas irregulares, como por ejemplo triangulares. Si tuvieran alguna duda hasta el momento, se les agradecería poder escribir en la caja de comentarios para poder absolverlo. De parte de GeoPUC y de la área de asuntos académicos, les agradecemos que hayan podido ver el video y esperamos que haya resolvido todas sus dudas. Mucha suerte en su práctica número 3 y hasta pronto.